La calle principal de Glenford estaba silenciosa, como si el pueblo entero contuviera la respiración, esperando que la noche pasara sin incidentes. A lo lejos, se veía la figura de un joven que regresaba a casa tras una cena familiar, la chaqueta militar colgando ligeramente de sus hombros. Su nombre era Ethan Caldwell, teniente de las Fuerzas Especiales, condecorado por acciones que habían salvado la vida de decenas de soldados en Afganistán. Sus botas golpeaban suavemente el pavimento mientras contemplaba la calma de su vecindario, un contraste absoluto con las tormentas que había enfrentado en el extranjero. Ethan había experimentado el caos, la violencia y la pérdida. Pero nada, ni un solo enfrentamiento bajo fuego enemigo, podía prepararlo para lo que le esperaba esa noche en Glenford. 2 patrullas se acercaron, luces azules parpadeando, deteniendo su motocicleta justo delante de él. Sin previo aviso, las manos de los oficiales se extendieron, sujetándolo con brusquedad. Oficial Parker y Oficial Hargrove lo habían confundido, o quizás habían decidido actuar por su cuenta, sin verificar su identidad. La confusión se tornó en incredulidad mientras Ethan mostraba su identificación militar, explicando su rango y su unidad activa. Nada parecía suficiente. El corazón de Ethan latía con fuerza, pero no de miedo. Era una mezcla de sorpresa y frustración. Había aprendido a mantener la calma bajo presión, a pensar con claridad incluso en medio del fuego enemigo. Pero la incredulidad de los oficiales, la rigidez de su prejuicio, era algo que no había enfrentado nunca. Señor, soy un teniente activo de las Fuerzas Especiales, dijo, la voz firme pero cargada de incredulidad. Pueden verificarlo con Fort Blackwood. Los oficiales intercambiaron miradas, como si el hecho de que un joven negro pudiera ser un héroe activo les resultara imposible de procesar. Parker ignoró la identificación, mientras Hargrove simplemente fruncía el ceño, decidido a imponer su propia interpretación de la realidad. Fue en ese instante cuando la voz de Ethan se suavizó, pero no perdió su autoridad. Lo que están haciendo no es correcto, murmuró, con la serenidad que solo el que ha visto la muerte de cerca puede mantener. A la distancia, un hombre mayor observaba la escena desde su coche. Era General Malcolm Caldwell, padre de Ethan, un veterano de 2 guerras condecorado con medallas que contaban historias de sacrificio y valentía. Cuando vio a su hijo detenido, la furia contenida durante décadas se liberó de golpe. No era solo un padre preocupado, era un oficial que había visto la injusticia y sabía reconocerla, incluso cuando estaba vestida con uniforme policial. Ethan llamó suavemente, utilizando el diminutivo familiar que no había pronunciado en toda la noche, y de inmediato se desplazó hacia la escena. Su presencia transformó la atmósfera. Parker y Hargrove, que minutos antes creían estar al mando, de repente se vieron frente a un hombre cuya autoridad no venía de un distintivo policial, sino del respeto ganado en años de servicio y sacrificio. «Hijo, ¿estás herido?», preguntó el general, la voz cargada de preocupación pero también de un control inquebrantable. «No, señor», respondió Ethan. «Estoy bien. Pero lo que va a pasar ahora, va a ser importante. Estos oficiales cometieron un error, pero no son malintencionados. Necesitan aprender». La calma con la que hablaba revelaba una fuerza interior que ni siquiera las esposas, apretadas en su muñeca, podían disminuir. Con un clic metálico, las esposas que lo habían retenido cayeron al suelo. Ethan se frotó las marcas rojas que el metal había dejado, mientras la multitud que se había congregado comenzaba a comprender la magnitud de lo que había ocurrido. La tensión era palpable. Algunos apenas podían creer que un héroe de guerra hubiera sido tratado como un delincuente por prejuicios evidentes. Parker y Hargrove, por su parte, parecían atrapados en la negación. «Esto va a ser una pesadilla», murmuró Hargrove a su compañero. General Caldwell lo escuchó perfectamente y respondió con un tono que no dejaba lugar a duda: «Oficial Hargrove, su pesadilla acaba de comenzar». El sheriff Dalton se adelantó, pálido ante la idea de que su departamento ahora estaría bajo investigación federal. «General, llevaremos a cabo una investigación interna completa», ofreció, intentando recuperar control sobre la situación. Pero Caldwell interrumpió con voz firme como un martillazo de juez: «No habrá investigación interna. Este incidente involucra personal militar en servicio activo. La oficina del inspector general tomará el caso directamente con el Departamento de Justicia». Dalton se quedó pálido. Supervisión federal. Intervención del Departamento de Justicia. Su pequeño departamento pronto sería un caso de estudio sobre violaciones de derechos civiles. Mientras Parker y Hargrove intentaban justificarse, el general lo silenció con una sola palabra:
basta. Cada palabra que salía de su boca estaba impregnada de la autoridad de un hombre que había comandado soldados en situaciones de vida o muerte. Explicó cómo Ethan había mostrado repetidamente su identificación militar y había pedido que se verificara con Fort Blackwood, y cómo ambos oficiales habían ignorado deliberadamente esa información. Oficial Hargrove, usted tenía todos los medios para saberlo. Su hijo le mostró su identificación militar. Le pidió que contactara a Fort Blackwood. Y decidió ignorarlo todo. El capitán Reyes, ya con el teléfono en la mano, hizo la llamada que transformaría un incidente local en un caso federal. La voz de la oficina del inspector general escuchó la denuncia formal, violación de los derechos civiles que involucraba a un militar activo. La multitud observó en silencio, mientras la noticia comenzaba a tomar una dimensión que ninguno de los oficiales había anticipado. La señora Clara Whitmore, una vecina que había presenciado todo desde su ventana, intervino: 17 familias, general. 17 madres y padres recuperaron a sus hijos gracias a su valentía, y estos hombres lo trataron como un criminal. Su voz resonó con la fuerza de la experiencia personal, y Tom Bennett, veterano de 90 años, añadió: he visto injusticia en toda mi vida, pero esto, un héroe de guerra esposado por ser joven y negro, es algo que jamás olvidaré. Parker y Hargrove, finalmente, comenzaron a comprender la magnitud de su error. ¿Hay algo que podamos hacer para enmendar esto?, preguntó Hargrove, su voz temblorosa. Caldwell miró a su hijo, quien permanecía tranquilo, aunque marcado por la humillación pública. La cuestión no es qué pueden hacer para reparar esto, respondió el general. La cuestión es si entienden por qué lo que hicieron estuvo tan mal. La lección de Ethan era clara y devastadora en su serenidad: no los odio. Han mostrado quiénes son realmente cuando pensaban que nadie los veía. Han revelado cómo tratan a las personas que consideran indefensas. La multitud quedó en silencio, asimilando la verdad que flotaba en el aire. El sonido de radios policiales y la llegada de furgonetas de prensa anunciaban que la historia se estaba convirtiendo en un caso nacional. La presencia de los medios no intimidó a Caldwell ni a Ethan, al contrario, transformó el incidente en una plataforma para exponer un patrón de injusticia sistemática. La voz del general, firme y clara, resonó entre los reporteros: mi hijo ha sido tratado peor por agentes de policía estadounidenses que por combatientes talibanes. Saquen sus propias conclusiones. La noche, que comenzó como un regreso a casa tranquilo, terminó convirtiéndose en un escenario de ajuste de cuentas moral y social, donde la verdad y el valor personal de un joven soldado enfrentaban la ceguera del prejuicio. Y en medio de todo, Ethan Caldwell permanecía sereno, mostrando a todos cómo se puede mantener dignidad y liderazgo incluso frente a la injusticia más flagrante. El aire de Glenford estaba cargado de electricidad, como si cada respiración de la multitud presintiera lo que estaba por venir. Los teléfonos celulares captaban cada gesto, cada mirada, cada palabra que se intercambiaba entre los oficiales, Ethan Caldwell y su padre, el general Malcolm Caldwell. Las furgonetas de los medios formaban una línea a lo largo de la calle, y los camarógrafos ajustaban sus lentes para no perder ni un instante del drama que se desarrollaba. Ethan permanecía erguido, las cicatrices invisibles de la humillación y la incredulidad reflejadas en sus ojos, pero sin perder la calma. Frente a él, Parker y Hargrove apenas podían sostener la mirada. La realidad de sus acciones comenzaba a hundirse en su conciencia, lenta y dolorosamente. Cada palabra del general Caldwell caía sobre ellos como un martillo, aplastando la falsa seguridad que habían mantenido durante los últimos minutos. Oficial Parker, oficial Hargrove, comenzó el general con voz firme, han humillado a un hombre que ha arriesgado su vida para salvar a sus compañeros, basándose únicamente en prejuicios raciales. La cuestión no es cómo podemos reparar el daño material, la cuestión es si comprenden la gravedad moral de sus acciones. Parker tragó saliva, su voz apenas audible: general, no sabíamos. No sabían, interrumpió Malcolm Caldwell con una autoridad que dejó helados a los oficiales. Tuvieron todas las oportunidades de saber. Ethan les mostró su identificación militar, les pidió que verificaran con Fort Blackwood, y aún así decidieron ignorar la verdad. Eso no es ignorancia. Eso es prejuicio. El silencio que siguió fue tan denso que parecía pesar sobre los hombros de todos los presentes. La multitud comenzó a susurrar entre sí, sorprendida por la intensidad de la confrontación, y algunos veteranos asentían con solemnidad. Entre ellos estaba Leonard Dayes, un sargento retirado que había servido junto al general Caldwell años atrás.
Sus ojos reflejaban una mezcla de indignación y orgullo. Este hombre, continuó el general, señalando a Ethan, ha salvado 17 vidas estadounidenses. 17 familias intactas gracias a su valor. Y ustedes, lo trataron como un criminal por su color de piel. Eso es inaceptable. Eso es ilegal. Eso es inmoral. Mientras tanto, la tensión en Parker y Hargrove alcanzaba su punto máximo. Hargrove murmuró para sí mismo, 17 vidas. 17 familias, y Parker simplemente permaneció rígido, como si las palabras del general estuvieran grabadas en acero sobre su conciencia. El capitán Reyes, quien estaba a un lado observando la escena, sacó su teléfono y contactó a la oficina del inspector general. Su voz clara y firme declaró el incidente formalmente, convirtiendo lo que parecía un asunto local en un caso federal de derechos civiles. Cada palabra que salía del dispositivo parecía ampliar la magnitud del error de Parker y Hargrove, y la multitud aplaudía silenciosamente, reconociendo la valentía de Ethan y el peso del deber que había sido ignorado. Fue entonces cuando Clara Whitmore, quien había seguido el incidente desde su casa, se adelantó. Su voz, cargada de emoción, rompió la tensión. 17 familias, General Caldwell. 17 familias que recuperaron a sus hijos gracias a su valentía. Y estos hombres lo trataron como a un criminal. Un murmullo se extendió entre la multitud, y Tom Bennett, veterano de 90 años, añadió con solemnidad, he visto lo mejor y lo peor de este país. Pero nunca olvidaré la injusticia de esta noche. Un héroe de guerra, esposado por prejuicios raciales. Eso quedará grabado en la historia de este pueblo. Parker y Hargrove comenzaron a comprender finalmente el alcance de lo que habían hecho. La incredulidad fue reemplazada por la vergüenza, la rabia interna y, finalmente, la aceptación de la realidad. Habían atacado a alguien que no solo merecía respeto, sino que había entregado su vida por otros. General, murmuró Hargrove, con la voz quebrada, ¿hay algo que podamos hacer para enmendar esto? El general, sin apartar la mirada de su hijo, respondió con calma pero con autoridad, la cuestión no es reparar el daño, sino entender por qué lo que hicieron estuvo tan mal. Solo si comprenden eso, podrán cambiar realmente. Ethan dio un paso adelante, su voz firme pero sin rencor, no los odio. Pero necesitan entender que esta noche no me arrestaron solo a mí. Arrestaron a todos los jóvenes negros que sirven a este país y son juzgados por su apariencia. Arrestaron a todos los que han sido maltratados por prejuicios que no se ven, pero que existen. La sinceridad en las palabras de Ethan fue un golpe directo a la conciencia de los oficiales. Morrison, perdón, Hargrove, finalmente balbuceó, ¿qué hemos hecho? Han mostrado exactamente por qué necesitamos cambios fundamentales en la forma en que las fuerzas del orden se acercan a las comunidades de color, replicó el general Caldwell. Han proporcionado un caso de estudio perfecto de cómo los prejuicios inconscientes se convierten en discriminación activa. A lo lejos, alguien comenzó a aplaudir. Luego otro. Y otro más. La ovación se extendió rápidamente, resonando por los edificios de Main Street, un aplauso de reconocimiento a Ethan Caldwell, un joven que había demostrado liderazgo, dignidad y compasión bajo circunstancias extremas. Parker y Hargrove permanecían inmóviles, sus mentes procesando la magnitud de la transformación moral que se requería para redimirse. La llegada de más vehículos militares no hizo más que subrayar el apoyo a Ethan. Soldados de Fort Blackwood y de bases cercanas comenzaron a aparecer, no para confrontar a los oficiales, sino para mostrar solidaridad. Ethan no se inmutó ante la demostración de fuerza, estaba centrado en algo más grande, la justicia y la educación. Finalmente, un periodista se acercó directamente a Parker. Oficial, ¿tiene algo que decir al saber que arrestó a un candidato a la Estrella de Plata? Parker abrió la boca y la cerró sin pronunciar palabra. La magnitud de su error era ahora imposible de negar. Había tratado a un héroe condecorado como si fuera un delincuente común, y la sociedad lo estaba viendo. Entre la multitud, un veterano mayor se adelantó con lágrimas en los ojos, ese joven salvó a mi sobrino en Afganistán. Lo llevó bajo fuego enemigo hasta un punto seguro de evacuación. ¿Cómo pudieron tratarlo así? Otro veterano añadió, mi hijo sirvió con Ethan Caldwell. Dice que es el hombre más valiente que ha conocido. Dice que recibió metralla en la espalda mientras ponía a salvo a sus compañeros. La voz de Clara Whitmore se alzó nuevamente, resonando sobre el murmullo, lo trataron como si no valiera nada, como si su vida no importara, como si su servicio no significara nada. El sheriff Dalton,
por fin recuperando la voz, intentó disculparse. General Caldwell, en nombre de todo el departamento, quiero ofrecer nuestras más sinceras disculpas. El general levantó la mano con un gesto que silenció a todos. No hay palabras que puedan deshacer lo que ha ocurrido. Mi hijo ha sido sometido a un trato inaceptable. La cuestión ahora es la educación y la prevención, no el castigo personal. El capitán Reyes mostró cartas de las familias de los soldados salvados por Ethan, 17 notas de agradecimiento escritas a mano. Parker y Hargrove se sintieron abrumados. No solo habían humillado a Ethan, sino a todas esas familias. Tom Bennett intervino con voz firme. Asumieron que un joven negro no podía ser un héroe. Asumieron que era una amenaza en lugar de un protector. Esa suposición es lo que destruyó su juicio. Ethan habló entonces, con calma y claridad: oficiales Parker y Hargrove, no los odio. Pero quiero que entiendan que sus acciones representan un patrón, no un incidente aislado. Deben aprender de esto. La verdad de sus palabras era un golpe más devastador que cualquier acusación. Los oficiales finalmente comprendieron que no habían fallado en la ley o el procedimiento solamente, sino en la moral y la humanidad. La multitud de veteranos comenzó a aplaudir, primero lentamente, luego con fuerza. Cada aplauso era un reconocimiento al heroísmo de Ethan y un recordatorio del precio de los prejuicios. La noche en Glenford no sería olvidada, la lección estaba grabada en la conciencia de todos. 3 semanas después de los acontecimientos de Main Street, la sala de conferencias del Departamento de Policía de Glenford se había transformado en un escenario tenso y solemne, donde el destino profesional de los oficiales Parker y Hargrove estaba en juego. La mesa larga y pulida parecía interminable, y los documentos apilados frente al panel que decidiría su futuro recordaban la magnitud del proceso. Allí se encontraban el sheriff Dalton, visiblemente afectado, el capitán Reyes de Fort Blackwood, la coronel Patricia Monroe del inspector general, y el abogado de derechos civiles David Chen. Parker y Hargrove estaban sentados al final de la mesa, sus hombros encorvados por el peso de la culpa y la expectativa. Hargrove, inquieto, no podía dejar de mover las manos y ajustar su uniforme, mientras Parker parecía perdido en sus pensamientos, revisando mentalmente cada paso que los había llevado hasta ese momento. Sus caras reflejaban la transformación emocional que habían comenzado a experimentar, aunque todavía no alcanzaban la plena comprensión de sus errores. La coronel Monroe abrió la sesión con un tono de autoridad militar. Caballeros, la investigación del inspector general ha concluido. Sus acciones constituyeron violaciones claras de los derechos civiles, del debido proceso y de la dignidad humana básica. Sus decisiones no solo fueron erróneas, sino profundamente dañinas. El aire se llenó de tensión mientras el sheriff Dalton se removía incómodo. Su propia carrera pendía de un hilo, y la presión política que enfrentaba se intensificaba por momentos. Parker y Hargrove bajaron la vista, anticipando lo peor. La coronel continuó: el Departamento de Justicia no presentará cargos penales, pero hay condiciones estrictas para la continuación de sus carreras. Ambos oficiales deberán someterse a un programa de reciclaje integral, 6 meses de formación intensiva sobre derechos civiles, prejuicios inconscientes, protocolo militar y policía comunitaria. Esta formación se llevará a cabo en Fort Blackwood, bajo supervisión directa de personal militar y civil. Hargrove murmuró casi para sí mismo: ¿6 meses? El capitán Reyes intervino: el teniente Ethan Caldwell ha solicitado expresamente participar en su formación. Su papel será guiarles y enseñarles cómo prevenir que incidentes como el que cometieron vuelvan a ocurrir. Parker y Hargrove se miraron, la incredulidad y la esperanza mezcladas en sus expresiones. Después de todo lo que habían hecho, el hombre al que habían humillado ahora estaba dispuesto a ayudarles a convertirse en mejores oficiales. El abogado Chen, con voz firme, añadió: Marcus Caldwell ha demostrado más carácter en su respuesta a la injusticia que la mayoría de las personas en toda su vida. Su interés no está en el castigo, sino en la educación y la prevención. La cuestión es si ustedes están dispuestos a hacer el trabajo necesario para cambiar. La coronel Monroe tomó la palabra nuevamente, explicando las medidas institucionales. Su departamento trabajará en colaboración con Fort Blackwood. Se implementarán ejercicios de entrenamiento conjuntos, un enlace militar será asignado permanentemente, y se creará una junta de supervisión civil con representación de veteranos. No se trata de castigos, sino de oportunidades para aprender y mejorar. Parker levantó lentamente la mirada. Su voz temblaba, pero estaba cargada de sinceridad. ¿Podremos,
¿podremos realmente cambiar y seguir siendo policías? La coronel respondió sin dudar, depende de ustedes. Su rendimiento durante el periodo de formación determinará si han aprendido de esta experiencia o si solo están tratando de salvar sus carreras. Hargrove se secó los ojos, finalmente comprendiendo la magnitud de la lección. Queremos aprender. Necesitamos aprender. Lo que hicimos fue imperdonable. El abogado Chen agregó, el teniente Calvel cree que el perdón es posible, pero solo si están dispuestos a enfrentarse a sus prejuicios y trabajar por el cambio. Ethan no busca venganza, busca prevención. La puerta de la sala se abrió y Ethan entró con su uniforme de gala, las medallas brillando en su pecho. Parker y Hargrove se pusieron de pie automáticamente, un gesto de respeto que habían olvidado mostrar la noche en que los humilló. Ethan miró a los oficiales con calma y profesionalismo, no se trata de lo que merecen, sino de lo que nuestra comunidad necesita. Si están dispuestos a examinar sus prejuicios y cambiar su enfoque de la labor policial, podemos trabajar juntos para evitar que esto vuelva a suceder. La sinceridad de Ethan llenó la sala. Parker luchó por encontrar las palabras. ¿Por qué nos ayudaría después de lo que le hicimos? Porque el odio engendra odio, respondió Ethan con claridad, pero la educación engendra comprensión. Mi padre me enseñó que el verdadero liderazgo significa ayudar a los demás a ser mejores, incluso cuando te han hecho daño. Finalmente, Hargrove, aún temblando, preguntó, ¿cuándo empezamos? Lunes por la mañana, a las 6 en punto. No lleguen tarde, respondió el capitán Reyes con firmeza. 6 semanas después, Parker y Hargrove se encontraban en el aula Delta de Fort Blackwood. La transformación era evidente, ambos oficiales mostraban humildad genuina. Mientras Ethan, ahora en el papel de instructor, mantenía la autoridad natural que siempre lo había caracterizado. Descansen, oficiales, ordenó Ethan, su voz llena de confianza y control. La simple frase demostraba cómo la dinámica de poder había cambiado desde aquella fatídica noche en Glenford. Parker, 10 kilos más delgado y visiblemente más reflexivo, levantó la mano. Teniente, he estado revisando las estadísticas que nos asignó. ¿Sabía que los veteranos negros son 3 veces más propensos a ser interrogados durante controles rutinarios de tráfico? Lo sabía, agente Parker, respondió Ethan. ¿Cómo afecta eso a nuestra comprensión de lo que ocurrió? Hargrove intervino antes de que Parker pudiera responder. Significa que lo que pasó no fue un incidente aislado. Formábamos parte de un patrón sistémico del que ni siquiera éramos conscientes. Ethan asintió. Exactamente. Los prejuicios inconscientes no son necesariamente odio individual, son supuestos sistémicos que influyen en decisiones tomadas en segundos. Nuestra labor es reconocerlos y actuar en consecuencia. En las paredes del aula, fotografías del servicio de Ethan en Afganistán recordaban constantemente a los oficiales los rostros de los 17 soldados a los que había salvado. Cada imagen era un recordatorio silencioso del peso de sus errores y del valor del hombre al que habían humillado. Teniente, preguntó Parker con sinceridad, cuando lo detuvimos, podría haber mencionado inmediatamente el rango de su padre, ¿por qué no lo hizo? Ethan reflexionó, porque mi valor como ser humano no debería depender de los logros de mi familia. Cada persona merece dignidad básica, independientemente de sus conexiones. Hargrove sacudió la cabeza con asombro, lo habríamos tratado completamente diferente si hubiéramos sabido que era el hijo del general Calvel. Ese es precisamente el problema, replicó Ethan. Deberían haberme respetado porque soy un ser humano, no por quien es mi padre. La lección comenzó a calar con claridad devastadora. Parker y Hargrove comprendieron que su error no era solo de procedimiento, sino profundamente moral. El capitán Reyes se acercó con un tono evaluativo. Caballeros, ¿cómo va el progreso? Estamos aprendiendo que todo lo que creíamos saber sobre la policía comunitaria estaba equivocado, dijo Parker. Actuábamos basándonos en suposiciones, no en hechos, agregó Hargrove. Ethan nos ha mostrado datos sobre veteranos sin hogar, PTSD y discriminación en empleo. Nunca pensamos que un joven veterano pudiera enfrentarse a más retos que ventajas. Ethan abrió sus expedientes de progreso, los módulos sobre sesgos implícitos, cultura militar, policía informada sobre trauma y técnicas de desescalada están completos. Sus actitudes han mostrado transformación genuina. Póngame un ejemplo, pidió Reyes. Hace 2 semanas, relató Parker, Ethan nos pidió hacer un juego de roles invirtiendo razas durante una parada de tráfico. La experiencia fue reveladora. Hargrove añadió,
Cuando los agentes simulados dudaron de mi identificación o asumieron que había robado el vehículo, me sentí humillado y enojado. Eso nos enseñó que no se trataba solo de procedimientos, sino de ataques a la dignidad. Ethan evaluó con calma, están comenzando a comprender que una policía eficaz requiere confianza, y la confianza requiere respeto básico, independientemente de la apariencia. Reyes consultó sus notas, la comunidad ha estado interesada en sus progresos. Clara Whitmore pregunta constantemente por ustedes. El rostro de Parker reflejó emoción genuina, después de todo lo que le hicimos pasar. Sí, dijo Reyes con una leve sonrisa, quiere que se conviertan en los agentes que esta comunidad merece. Hargrove se secó los ojos, esa mujer tiene más dignidad de la que merecemos. Ethan intervino, la dignidad no tiene que ver con lo que merecemos, sino con lo que decidimos dar. Clara elige la dignidad porque entiende que el odio perpetúa el daño. El silencio que siguió fue pesado, pero cargado de entendimiento. Parker miró a Ethan y preguntó con respeto, «Teniente, cuando terminemos el entrenamiento, ¿podremos servir a la comunidad como es debido?» Ethan respondió, «Dependerá de si aprenden a ver a las personas como individuos, no como suposiciones». Meses después de iniciar el programa de formación en Fort Blackwood, Parker y Hargrove habían experimentado una transformación profunda. Ya no eran los oficiales arrogantes y prejuiciosos que habían detenido a un héroe de guerra injustamente, ahora eran profesionales conscientes de sus errores y dispuestos a actuar con integridad. Cada día en el aula Delta, bajo la supervisión de Ethan Caldwell, reforzaban los principios que habrían salvado no solo su carrera, sino también la confianza de la comunidad. Las paredes del aula estaban adornadas con fotografías del servicio de Ethan y de los soldados a los que había salvado, recordatorios silenciosos de los valores que cada oficial debía encarnar. Entre lecciones sobre prejuicios inconscientes, derechos civiles y técnicas de desescalada, Parker y Hargrove aprendieron a leer situaciones con calma, evaluando a las personas por su carácter y no por su apariencia. Cada simulación y juego de roles los enfrentaba a decisiones rápidas, donde la empatía y la reflexión eran tan cruciales como el procedimiento policial. Un jueves por la mañana, Ethan reunió al grupo para una actividad diferente, un escenario de campo real. Hoy no se trata de simulaciones, explicó con voz firme. Vais a interactuar con veteranos que enfrentan desafíos diarios, problemas de vivienda, trauma psicológico y dificultades de reintegración. Necesitan nuestra ayuda, no nuestras suposiciones. El primer caso involucraba a un joven veterano afroamericano llamado Jamal Rivers. Su motocicleta se había averiado en una carretera secundaria, y estaba esperando ayuda con expresión de preocupación. Parker y Hargrove se acercaron, recordando cada lección aprendida. Hargrove saludó con respeto y dijo, «Señor, estamos aquí para ayudarle». Jamal, inicialmente desconfiado, observó cómo los oficiales realizaban una inspección rápida del motor y aseguraban el transporte seguro hasta un taller cercano. Mientras esperaban que el mecánico terminara, Parker y Hargrove hablaron con él sobre sus desafíos al volver de servicio, escuchando sin interrumpir y ofreciendo recursos para veteranos. La escena fue una prueba tangible de cuánto habían cambiado, transformando la teoría en acción real. Ethan observaba desde la distancia, evaluando cada movimiento y cada palabra. Esto, pensó, es la prueba final de que la formación ha tenido efecto. Cada acción correcta reforzaba la confianza del veterano y la de los propios oficiales en sus capacidades renovadas. De vuelta en Fort Blackwood, Ethan reunió a Parker y Hargrove en una sala de conferencias. Han progresado enormemente, comenzó. No solo en conocimiento, sino en carácter. Pero lo que hoy han hecho no es solo una lección, es un ejemplo de cómo deben operar siempre. Parker, con la voz cargada de emoción, dijo, «Teniente, sentir que podemos ayudar en lugar de asumir lo peor, es algo que nunca olvidaré. Jamal confió en nosotros, y esa confianza no se gana con órdenes, se gana con respeto». Hargrove asintió. Nunca pensé que aprender sobre prejuicios pudiera tener un impacto tan real. No se trata solo de reglas, sino de personas. Ethan sonrió con aprobación. Exacto. La verdadera labor policial no es imponer autoridad, sino construir puentes. Hoy demostraron que pueden hacerlo. Al día siguiente, Parker y Hargrove recibieron una visita especial. La señora Clara Whitmore, madre de uno de los soldados salvados por Ethan, entró al aula con una expresión serena y cálida. He estado siguiendo sus progresos, dijo, mirando a los oficiales. He visto cómo están cambiando,
y eso me da esperanza para nuestra comunidad. Hargrove, visiblemente emocionado, respondió, Señora Whitmore, no sé cómo agradecerle la paciencia que han tenido con nosotros y con nosotros mismos. Clara le sonrió. No se trata de gratitud. Se trata de hacer lo correcto. Cada acción que toman ahora tiene el potencial de cambiar vidas. En ese momento, Parker comprendió que la verdadera lección de Ethan y de todo el programa no era solo sobre la policía, sino sobre la dignidad, la empatía y el liderazgo moral. Teniente Caldwell dijo, su ejemplo nos ha enseñado que el respeto y la compasión pueden ser más poderosos que cualquier autoridad. Ethan asintió. Exactamente. La autoridad sin comprensión es inútil. La comprensión sin acción es inútil también. Solo cuando se combinan, pueden proteger y servir genuinamente. Durante las semanas siguientes, Parker y Hargrove participaron en entrenamientos más avanzados, incluyendo simulaciones de crisis y trabajo conjunto con veteranos en rehabilitación. Aprendieron sobre el PTSD, los desafíos del desempleo para soldados y la importancia de la reintegración comunitaria. Cada módulo reforzaba un principio: tratar a todos como individuos y no como estereotipos. Un día, Ethan propuso un ejercicio de reflexión. Cada oficial debía escribir una carta a una persona que había sido perjudicada por sus acciones en el pasado. Parker escribió a Marcus Caldwell. Hargrove también escribió su carta, ambas llenas de disculpas sinceras, reconocimiento de errores y un compromiso firme para cambiar. Ethan los leyó y luego les dijo, no es suficiente decir que lo sienten. Deben demostrarlo cada día en cada decisión. Eso es lo que les hará agentes de verdad. En la comunidad, la transformación de Parker y Hargrove no pasó desapercibida. Veteranos que habían seguido la historia de Main Street comenzaron a acercarse al programa de formación, observando con esperanza que incluso los errores más graves podían convertirse en oportunidades de cambio. La relación entre Fort Blackwood y el Departamento de Policía de Glenford se fortaleció, estableciendo un modelo de cooperación entre militares y civiles. Una tarde, Parker y Hargrove se encontraron nuevamente con Jamal Rivers, quien los reconoció con una sonrisa. Esta vez, la interacción fue natural, sin tensión ni desconfianza. El simple hecho de haber ganado la confianza de alguien que antes habría sido víctima de sus prejuicios se sintió como una victoria silenciosa. En Fort Blackwood, Ethan supervisaba un simulacro complejo con varios veteranos y oficiales en práctica. Parker y Hargrove lideraban pequeños equipos, aplicando todo lo aprendido: comunicación efectiva, resolución pacífica de conflictos y respeto por cada persona involucrada. Cada decisión tomada reflejaba el aprendizaje profundo que habían interiorizado. Al final del ejercicio, Ethan reunió al grupo. Hoy demostraron que pueden liderar con integridad. No se trata solo de cumplir con la ley, sino de proteger y servir con humanidad. Este es el verdadero objetivo de nuestra labor. Parker y Hargrove intercambiaron miradas, una mezcla de orgullo y humildad. Sabían que aún tenían mucho por aprender, pero la distancia recorrida desde aquella noche en Main Street era inmensa. La confianza y la comprensión que habían adquirido eran herramientas que los acompañarían siempre. Esa tarde, mientras se retiraban del aula, Hargrove preguntó, ¿crees que realmente podemos marcar la diferencia en nuestra comunidad? Parker respondió, sí. Siempre que recordemos que nuestra labor no es juzgar, sino servir. Cada acción cuenta, y ahora sabemos cómo hacerlo correctamente. Ethan, observándolos, pensó, han comprendido la lección más importante. La verdadera fuerza no reside en el poder de imponer, sino en la sabiduría de redimir y enseñar a otros a hacer lo mismo. Con eso, los tres hombres miraron hacia el horizonte, conscientes de que el trabajo que habían comenzado no solo transformaría sus vidas, sino que dejaría una huella duradera en la comunidad y en todos aquellos que dependieran de su integridad y liderazgo. El sol de la mañana iluminaba las instalaciones de Fort Blackwood, proyectando sombras alargadas sobre los edificios militares. Parker y Hargrove se preparaban para su última semana de entrenamiento antes de regresar a Glenford, y ambos sentían una mezcla de anticipación y responsabilidad. No regresaban solo como oficiales de policía, regresaban como hombres transformados, con una comprensión renovada del servicio, del liderazgo y de la dignidad humana. Ethan Caldwell reunió a los oficiales para una sesión final de reflexión. Esta semana no se trata de exámenes ni de simulaciones. Se trata de poner todo lo aprendido en perspectiva y entender que su regreso a la comunidad será la verdadera prueba. Sus ojos se posaron en Parker y Hargrove con un brillo de satisfacción.
Han recorrido un camino largo y difícil, pero ahora están listos para enfrentarse a la realidad con integridad. El día comenzó con una serie de ejercicios de integración comunitaria. Los oficiales trabajaron junto a veteranos en rehabilitación y en programas de apoyo psicológico. Hargrove acompañó a un grupo de soldados en su primer día de trabajo en un taller de carpintería, escuchando atentamente sus historias y ofreciendo apoyo práctico. Parker, por su parte, participó en una sesión de orientación sobre derechos civiles con adolescentes en riesgo, guiándolos en ejercicios de resolución de conflictos y mostrando que la autoridad no requiere intimidación, sino comprensión y respeto. En cada interacción, los oficiales aplicaban lo aprendido, evaluaban situaciones sin prejuicios, escuchaban activamente y ofrecían soluciones basadas en hechos, no en suposiciones. Cada sonrisa, cada gesto de agradecimiento, reforzaba la confianza que estaban reconstruyendo. Parker y Hargrove comenzaban a comprender que la verdadera labor policial era un puente entre la comunidad y quienes habían jurado protegerla. Al mediodía, Ethan los convocó a una reunión privada en su oficina. Hoy recibirán sus certificados finales de participación y reconocimiento. Pero más importante que eso, dijo mientras les entregaba un dossier, quiero que sepan que lo que han hecho aquí no termina en Fort Blackwood. El verdadero trabajo comienza en la calle, con cada persona que encuentren. Parker hojeó el dossier y vio sus notas de progreso, las evaluaciones de cada módulo y los informes de desempeño en situaciones reales. Hargrove hizo lo mismo, notando cada comentario sobre su desarrollo personal y profesional. Ambos se sintieron orgullosos y humildes al mismo tiempo, conscientes de que su transformación era solo el comienzo. Esa tarde, recibieron la visita de Clara Whitmore y otras familias de los soldados salvados por Ethan. Las emociones eran evidentes, lágrimas contenidas, abrazos sinceros y palabras de aliento que reforzaban la importancia de su labor. Lo que han hecho aquí es real, dijo Clara, mirando a Parker y Hargrove. Han demostrado que la redención es posible y que la confianza se puede reconstruir. Parker, con voz temblorosa, respondió, señora Whitmore, nunca olvidaré lo que nos enseñó y lo que nos enseñó Ethan. Cada persona merece ser tratada con dignidad y respeto. Hargrove asintió, recordando la primera vez que habían sido confrontados con la injusticia de Main Street y cómo su percepción había cambiado desde entonces. Esa noche, los oficiales participaron en una ceremonia informal de despedida en el patio central de Fort Blackwood. Ethan, con su uniforme impecable, dirigió unas palabras que resonaron con todos los presentes. Hoy celebramos no solo el fin de un programa de formación, sino el comienzo de una nueva forma de servir. Parker, Hargrove, ustedes han aprendido que la verdadera fuerza radica en la sabiduría, la empatía y el liderazgo moral. Lleven estos principios a su comunidad y actúen como ejemplos de lo que significa proteger y servir de manera justa. El viento nocturno recorría el patio mientras los oficiales observaban las estrellas. Parker rompió el silencio. Hargrove, no puedo creer cuánto hemos cambiado. Siento que ahora realmente podemos marcar la diferencia. Hargrove sonrió, aunque todavía con un dejo de emoción. Sí, y no solo por nosotros. Por cada persona a la que ayudemos, cada veterano que encontremos, cada joven en la comunidad. Lo que aprendimos aquí debe reflejarse en cada decisión que tomemos. El regreso a Glenford fue silencioso, marcado por una mezcla de nerviosismo y determinación. Parker conducía mientras Hargrove revisaba los planes de acción para implementar nuevas prácticas en el departamento de policía. Sabían que la comunidad esperaba resultados, pero también que tenían la responsabilidad de ser agentes ejemplares. Al llegar a la estación, fueron recibidos por sus compañeros y superiores, algunos escépticos, otros curiosos por ver los cambios en los oficiales que habían causado tanta controversia meses atrás. Parker y Hargrove demostraron confianza, pero también humildad, al explicar brevemente las lecciones aprendidas y cómo planeaban aplicarlas. Durante los días siguientes, los oficiales comenzaron a liderar sesiones de capacitación internas para el departamento, compartiendo conocimientos sobre prejuicios inconscientes, técnicas de desescalada y la importancia de tratar a cada ciudadano con dignidad. Su enfoque gradual y reflexivo comenzó a cambiar la cultura dentro de la fuerza, inspirando a otros a cuestionar sus propios prejuicios y métodos. Una tarde, mientras Parker revisaba informes de patrulla, recibió una llamada de Jamal Divers. Solo quería agradecerles nuevamente, dijo el joven veterano, su voz cargada de sinceridad. Hoy siento que no estoy solo, que hay personas que realmente se preocupan. Parker sintió un nudo en la garganta. Jamal,
es nuestro deber y privilegio. Tu confianza nos enseña a ser mejores cada día. Hargrove, escuchando la conversación desde el otro lado del escritorio, sonrió y añadió, esto es lo que significa servir de verdad, Parker. No es solo cumplir con la ley, es construir confianza y respeto. Las semanas se convirtieron en meses, y cada acción de Parker y Hargrove reforzaba la reputación de que podían liderar con integridad y compasión. Las familias de los soldados salvados por Ethan los reconocían, los veteranos los apoyaban y la comunidad comenzaba a percibir la policía de Glenford como un organismo capaz de cambiar y adaptarse para servir mejor. Un día, Ethan visitó la estación para evaluar los progresos. Observó cómo Parker y Hargrove dirigían un simulacro de intervención comunitaria, corrigiendo suavemente errores menores y reforzando los comportamientos positivos. Al final del ejercicio, se acercó y dijo, han convertido la teoría en práctica de manera ejemplar. No olviden esto, cada acción que tomen ahora tiene un impacto, no solo en la comunidad, sino en la percepción de la policía como institución. La voz de Parker estaba firme. Teniente Caldwell, hemos comprendido que nuestra labor no es imponer autoridad, sino proteger y servir con humanidad. Cada persona merece respeto, sin importar su apariencia o antecedentes. Hargrove añadió, y cada error del pasado nos recuerda por qué debemos actuar con integridad, transparencia y empatía. No podemos permitirnos olvidar las lecciones aprendidas. Ethan asintió con satisfacción. Exactamente. Su trabajo aquí demuestra que la transformación es posible, pero también que el verdadero liderazgo exige constancia y compromiso diario. Lo que hoy hacen será recordado, y más importante, replicado en generaciones futuras de oficiales. Mientras el sol se ocultaba sobre Glenford, Parker y Hargrove caminaron por las calles que una vez los habían visto cometer errores irreparables. Ahora, cada paso era una afirmación de su compromiso con la comunidad y con ellos mismos. Sabían que todavía enfrentarían desafíos, prejuicios y decisiones difíciles, pero también sabían que tenían las herramientas y la sabiduría para actuar correctamente. Esa noche, mientras la ciudad se preparaba para dormir, ambos hombres reflexionaron sobre la transformación que habían experimentado. Desde la humillación en Main Street hasta la formación intensa en Fort Blackwood, cada momento había sido un recordatorio de que la verdadera fuerza no residía en la autoridad, sino en la empatía, la integridad y la capacidad de redimir errores para construir un futuro mejor. El día amaneció fresco en Glenford, con el viento moviendo suavemente las hojas doradas de los árboles que bordeaban Main Street. Parker y Hargrove llegaron temprano a la estación, sus uniformes impecables y sus pasos firmes, conscientes de que cada acción en su jornada de hoy reflejaría los cambios internos que habían experimentado. No era simplemente una rutina de patrulla, era una oportunidad para mostrar a la comunidad que la policía podía actuar con justicia, respeto y humanidad. La primera parada fue el taller de rehabilitación de veteranos. Hargrove ayudaba a instalar nuevos equipos mientras escuchaba las historias de aquellos que habían servido. Cada relato era un recordatorio de sacrificio y resiliencia. Parker, en la oficina administrativa del taller, revisaba los expedientes de veteranos que habían regresado de misiones recientes y necesitaban asistencia para reintegrarse a la sociedad. Su enfoque era atento y personal, no se trataba solo de cumplir protocolos, sino de entender verdaderamente las necesidades de cada individuo. Al mediodía, ambos oficiales se reunieron con un grupo de jóvenes del barrio para una sesión de orientación sobre liderazgo y toma de decisiones en situaciones de tensión. Parker explicó cómo identificar y desafiar prejuicios inconscientes, mientras Hargrove guiaba ejercicios prácticos de comunicación efectiva. Los jóvenes escuchaban con atención, algunos con incredulidad al principio, pero pronto comprendiendo la seriedad y la autenticidad detrás de cada palabra de los oficiales. Cada decisión que tomamos, por pequeña que parezca, tiene un impacto, decía Parker. Y ese impacto puede cambiar vidas. No se trata solo de reglas o leyes, se trata de humanidad, de respeto y de comprender a la persona frente a ti. Hargrove añadió, incluso un gesto simple, una palabra amable o una pregunta respetuosa puede transformar una situación tensa en una oportunidad de confianza y entendimiento. Tras la sesión, los oficiales regresaron a la estación para una reunión de planificación con sus supervisores. Hargrove presentó un esquema para implementar nuevas prácticas de patrulla centradas en la comunidad, incluyendo revisiones periódicas de incidentes, capacitaciones continuas en derechos civiles y protocolos de verificación rigurosos para evitar malentendidos que pudieran conducir a discriminación. Parker, a su vez,
propuso un sistema de mentoría para oficiales jóvenes, guiándolos a través de ejercicios de empatía y simulaciones de escenarios complejos. El capitán Rollers, su superior, escuchaba atentamente. Esto es exactamente lo que necesitamos, dijo finalmente. La policía no puede simplemente reaccionar, debe anticipar, educar y liderar con integridad. Parker, Hargrove, han demostrado que la transformación personal puede convertirse en transformación institucional. A media tarde, recibieron una llamada sobre un incidente en el Parque Central. Un hombre joven, aparentemente desorientado, estaba siendo confrontado por transeúntes preocupados. Parker y Hargrove llegaron al lugar con calma y profesionalismo. Hargrove tomó la iniciativa de hablar con el joven, usando un tono sereno y evitando cualquier juicio inmediato. «Hola, mi nombre es Hargrove, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda?» El joven, con voz temblorosa, explicó que acababa de regresar de una misión y se sentía abrumado por el estrés. Parker se unió, ofreciendo asistencia y contacto con los recursos adecuados. En lugar de asumir culpabilidad o actuar con autoridad excesiva, escucharon, validaron sus emociones y proporcionaron soluciones concretas. En pocos minutos, la situación se resolvió sin conflictos y el joven fue acompañado de manera segura a un centro de apoyo para veteranos. Mientras regresaban a la estación, Parker reflexionó, si hubiéramos manejado esto como lo hacíamos antes, podría haber terminado en arresto o confrontación. Ahora, hemos transformado la respuesta policial en una oportunidad de ayuda real. Hargrove asintió, añadiendo, y eso es lo que distingue a un oficial preparado de uno que solo sigue protocolos. La formación y la experiencia enseñan cómo ser justo, cómo actuar con humanidad en cada decisión, incluso bajo presión. Esa noche, la estación acogió una sesión de capacitación abierta a toda la fuerza policial. Parker y Hargrove compartieron su experiencia, desde los errores en Main Street hasta la integración de lo aprendido en Fort Blackwood. Proyectaron ejemplos de sesgos inconscientes, técnicas de desescalada y estrategias para crear confianza con la comunidad. Los oficiales escuchaban con atención, algunos cuestionando sus prácticas anteriores y otros tomando notas con seriedad. Cuando un ciudadano siente que lo escuchan y respetan, incluso si está equivocado, se genera confianza, explicaba Parker. Y la confianza es la base de la seguridad y la cooperación. No se trata solo de cumplir la ley, sino de proteger la dignidad de todos. Hargrove añadió, y cuando nosotros actuamos con prejuicios, por pequeños que parezcan, perpetuamos patrones que dañan a nuestra comunidad. Cada interacción cuenta. Durante la sesión, recibieron mensajes de agradecimiento de varias familias de veteranos, demostrando cómo sus acciones habían comenzado a impactar vidas reales más allá de la teoría y la formación. Cada mensaje reforzaba la importancia de su compromiso, recordándoles que su transformación personal estaba generando un efecto dominó positivo en la comunidad. Al finalizar la jornada, Parker y Hargrove caminaron por Main Street bajo la luz cálida de las farolas, observando cómo la ciudad se movía con calma. La sensación de responsabilidad se mezclaba con orgullo. Sabían que estaban ayudando a construir un entorno más justo y seguro, donde cada ciudadano podía confiar en la policía para protegerlo, no para juzgarlo prematuramente. En la estación, recibieron otra llamada de Ethan Caldwell. He estado siguiendo sus informes y los comentarios de la comunidad, dijo su voz firme pero alentadora. El progreso que han logrado no es solo personal, sino institucional. Sigan así, y estarán creando un legado que cambiará la percepción de la policía en Glenford durante años. Parker y Hargrove compartieron una mirada de complicidad y respeto mutuo. Lo que había comenzado como una experiencia humillante se había convertido en un viaje de aprendizaje, liderazgo y redención. Ambos comprendían que el verdadero desafío no era solo aplicar lo aprendido, sino mantener la integridad y la empatía en cada decisión futura. Antes de cerrar el día, Parker revisó los informes de patrulla y observó patrones de interacción. Notó mejoras significativas en la respuesta de otros oficiales, inspirados por su ejemplo. Hargrove lo acompañó, comentando, estamos viendo cómo un cambio genuino en dos personas puede inspirar un cambio en todo un departamento. Esto es solo el comienzo. Esa noche, mientras Parker y Hargrove salían de la estación, la ciudad de Glenford parecía diferente. No por las calles o los edificios, sino por la percepción y la confianza que estaban construyendo con cada interacción. Sabían que los desafíos continuarían, que los prejuicios persistentes no desaparecerían de inmediato, pero también que su enfoque basado en respeto,
dignidad y liderazgo moral podría transformar vidas y comunidades. En el horizonte, la silueta de Fort Blackwood recordaba a ambos oficiales que la formación nunca termina, que la educación continua es esencial para mantener la integridad y que cada decisión diaria era una oportunidad para fortalecer la confianza entre la policía y los ciudadanos. La jornada había sido larga, pero el impacto de sus acciones ya se hacía sentir, y esa sensación de propósito compartido les daba energía y motivación para continuar. Al llegar a sus hogares, Parker y Hargrove compartieron breves momentos con sus familias, reconociendo que su transformación no solo afectaba su vida profesional, sino también sus relaciones personales. Cada conversación, cada gesto, era ahora guiado por la misma integridad y respeto que aplicaban en su labor diaria. Antes de dormir, Parker escribió en su diario: «Hoy comprendí que el verdadero liderazgo no se mide por la autoridad que ejerces, sino por la capacidad de inspirar confianza, fomentar la empatía y proteger la dignidad de cada persona». Hargrove y yo somos responsables de un cambio que va más allá de nosotros. La responsabilidad es grande, pero el propósito es aún mayor. Hargrove, por su parte, reflexionó mientras observaba el cielo estrellado: la redención no es un acto único, sino un proceso diario. Cada acción correcta, cada decisión basada en respeto y humanidad, construye un legado que perdura. Hoy hemos sembrado semillas que crecerán y darán frutos mucho más allá de nuestras vidas. Así, la transformación de Parker y Hargrove no solo había restaurado su reputación y confianza, sino que también había sentado las bases para una nueva era de interacción entre la policía y la comunidad en Glenford. Cada día traería nuevos desafíos, pero ahora estaban preparados, conscientes de que su verdadero poder residía en la sabiduría, la compasión y la capacidad de liderar con integridad. La mañana en Glenford comenzó con un aire fresco y claro, mientras los primeros rayos de sol iluminaban las calles aún tranquilas de la ciudad. Parker y Hargrove llegaron a la estación con puntualidad militar, pero sus miradas reflejaban algo más profundo: determinación y compromiso renovado. No era solo un día más en la patrulla, era un paso más en un proceso de transformación que se extendía mucho más allá de ellos mismos. El primer desafío de la jornada llegó con una llamada del capitán Rollers. Un grupo de jóvenes veteranos necesitaba orientación y acompañamiento mientras enfrentaban la transición de la vida militar a la civil. Parker y Hargrove sabían que no era un problema menor. Cada uno de estos jóvenes llevaba consigo experiencias traumáticas, recuerdos de combates y, a veces, cicatrices invisibles de discriminación o incomprensión. La tarea era escuchar, comprender y brindar apoyo, no solo con protocolos, sino con humanidad. Al llegar al centro comunitario, fueron recibidos por caras tensas y expectantes. Algunos de los veteranos mostraban recelo, habían aprendido a desconfiar de las instituciones que supuestamente los protegían. Parker rompió el hielo con una sonrisa y un saludo sincero: «Buenos días. Estamos aquí para escuchar, para aprender de ustedes y para acompañarlos en lo que necesiten. Ninguna pregunta es demasiado pequeña, ningún problema es irrelevante». Hargrove agregó con firmeza pero ternura: «Sabemos lo que es volver de un entorno donde la vida depende de cada decisión tomada bajo presión. Queremos asegurarnos de que sus decisiones aquí sean respaldadas por comprensión y apoyo, no por prejuicio o suposiciones». La sesión comenzó con ejercicios de comunicación, donde los jóvenes compartieron experiencias recientes que habían generado frustración, miedo o incomodidad. Parker y Hargrove escuchaban atentamente, anotando cada detalle, reconociendo cada sentimiento. No se trataba solo de recopilar información, era un acto de validación, una forma de demostrar que sus voces importaban. Uno de los jóvenes, Marcus Reid, habló con voz temblorosa: «La policía nos ve y asume cosas. Asumen que somos problemáticos, que somos peligrosos. No entienden lo que enfrentamos cuando volvemos a casa, y eso duele». Parker asintió, recordando su propio viaje de comprensión: «Entiendo lo que dices, Marcus. Antes, no lo veía así. Pero he aprendido que no se trata solo de hacer cumplir la ley, se trata de proteger la dignidad, de escuchar primero y actuar con justicia». Hargrove intervino con un ejemplo práctico: «Hace unas semanas, enfrentamos un incidente similar al que describen. Un joven veterano estaba confundido y asustado, y en lugar de reaccionar con suposiciones, escuchamos, validamos sus emociones y le brindamos ayuda concreta. La diferencia fue enorme. No fue solo un arresto evitado, fue la confianza construida, la tranquilidad restaurada». Tras la sesión inicial, Parker y Hargrove organizaron un taller de resolución de conflictos.
Los jóvenes participaron en simulaciones donde debían tomar decisiones rápidas, pero bajo la supervisión de los oficiales, aprendiendo a equilibrar autoridad con empatía. La experiencia resultó reveladora para todos. Algunos veteranos comenzaron a comprender que los oficiales podían cambiar, que el respeto y la comprensión no eran solo palabras, sino prácticas reales. Mientras la mañana avanzaba, Parker y Hargrove recibieron mensajes de otros departamentos interesados en replicar su programa de formación. La noticia de su enfoque innovador y de los resultados obtenidos en Glenford se había difundido rápidamente, generando interés en agencias cercanas que buscaban métodos para reducir la discriminación y mejorar la relación policía-comunidad. Al mediodía, regresaron a la estación para revisar incidentes recientes y analizar cómo aplicar las nuevas prácticas de patrulla. Parker notó patrones que antes habrían pasado desapercibidos: jóvenes veteranos que eran cuestionados repetidamente, ciudadanos que reportaban problemas sin recibir respuestas adecuadas, situaciones donde el prejuicio inconsciente afectaba decisiones críticas. Con cada informe, se reafirmaba la necesidad de un cambio estructural y de un compromiso constante con la educación y la conciencia. Hargrove propuso un programa de mentoría entre oficiales experimentados y novatos, para transmitir no solo conocimientos técnicos, sino también principios éticos y habilidades de comunicación. Parker lo respaldó, señalando que la formación no podía limitarse a módulos de instrucción, debía ser un proceso continuo de reflexión, supervisión y aprendizaje práctico. No queremos que otros cometan los mismos errores que nosotros, dijo Parker, queremos que aprendan a ser mejores, y eso comienza con ejemplos concretos y constantes. Por la tarde, recibieron una llamada urgente desde un suburbio cercano. Un veterano con signos de estrés postraumático estaba en crisis, amenazando con dañar su propiedad. Parker y Hargrove llegaron al lugar con calma, desplegando técnicas de desescalada y comunicación efectiva que habían aprendido durante su entrenamiento. Hargrove habló primero, manteniendo un tono firme pero comprensivo: estamos aquí para ayudarte, no para lastimarte. Queremos entender lo que estás sintiendo y ayudarte a encontrar una solución segura. El veterano, visiblemente alterado, comenzó a responder con resentimiento y miedo. Parker intervino con empatía: sabemos que es difícil volver a la vida civil después de lo que has pasado. No estás solo. Podemos ayudarte a calmar la situación y a encontrar apoyo, no a juzgarte. Después de varias conversaciones calmadas, lograron que el veterano se retirara del borde de la confrontación y se trasladara a un centro de asistencia especializado. La situación, que podría haber escalado rápidamente, se resolvió sin violencia, demostrando el poder de la educación, la preparación y la paciencia. Al final del día, Parker y Hargrove regresaron a la estación, exhaustos pero satisfechos. Sabían que cada pequeño éxito era un paso hacia la construcción de una policía más justa y confiable. Revisaron sus notas, organizaron reportes y planificaron nuevas estrategias de entrenamiento para los próximos días. Antes de irse, Parker recibió un mensaje de Ethan Calvel: el progreso que están logrando no solo cambia vidas individuales, sino que comienza a transformar toda la percepción de la policía en la región. Sigan así. Cada paso que den fortalece la confianza y muestra que el cambio real es posible. Hargrove sonrió y dijo: nunca pensé que veríamos resultados tan rápidos, pero cuando aplicamos lo que hemos aprendido, los cambios son inevitables. Parker asintió: y lo mejor es que esto no termina aquí. Cada interacción, cada decisión, cada entrenamiento, deja una huella que se extiende mucho más allá de nosotros. Esa noche, mientras la ciudad de Glenford dormía bajo un cielo estrellado, Parker y Hargrove reflexionaron sobre el viaje que habían recorrido. Desde la humillación y el error, hasta la comprensión y la redención, habían aprendido que la verdadera fuerza de un oficial no se mide por autoridad, sino por capacidad de liderazgo, empatía y compromiso con la comunidad. El viento nocturno llevaba consigo un mensaje silencioso: el cambio era posible, pero requería dedicación, humildad y voluntad de confrontar los propios prejuicios. Parker y Hargrove sabían que su trabajo continuaría, que cada día traería nuevos desafíos, pero también que estaban preparados para enfrentarlos, con integridad y humanidad. Antes de retirarse, revisaron los expedientes de entrenamiento y notaron los progresos de otros oficiales que habían participado en los programas de mentoría. Los resultados eran prometedores: una fuerza policial más consciente, más empática y más efectiva. Cada informe positivo era un recordatorio de que las semillas de cambio plantadas en Glenford estaban comenzando a germinar. La lección de la jornada quedó clara:
no basta con evitar errores, se requiere acción proactiva, educación constante y un compromiso genuino con la justicia y la dignidad de todos los ciudadanos. Parker y Hargrove habían pasado de ser agentes que actuaban por hábito a líderes que guiaban con propósito y ejemplo. Mientras apagaban las luces de la estación, ambos oficiales compartieron un momento de silencio, conscientes de que el verdadero desafío no era solo ejecutar la ley, sino transformar la cultura de la policía y reconstruir la confianza de una comunidad que había sido lastimada durante demasiado tiempo. El viaje continuaba, y cada paso era un testimonio del poder del aprendizaje, la humildad y la redención. Las semanas siguientes se convirtieron en un torbellino de actividad para Parker y Hargrove. La rutina diaria de patrullaje había dado paso a un enfoque más deliberado y estratégico. Cada interacción con los ciudadanos, cada reunión con veteranos, cada sesión de formación con los oficiales novatos, era ahora una oportunidad para consolidar los principios de respeto, empatía y justicia que habían aprendido con Marcus Reid y el equipo de Fort Caldwell. El primer desafío significativo de la mañana fue una visita al Centro de Apoyo a Veteranos de Glenford. Allí, los jóvenes militares recibían ayuda para adaptarse a la vida civil y superar traumas invisibles que a menudo los aislaban de la sociedad. Parker y Hargrove habían diseñado una serie de talleres interactivos donde se combinaban ejercicios de comunicación, resolución de conflictos y dinámicas de confianza. Cada actividad estaba impregnada de las lecciones que Marcus había transmitido. La dignidad humana debía ser el eje de toda decisión. Un grupo de veteranos se reunió en la sala principal del centro. Entre ellos, Sara Delgado, una joven soldado con experiencia en logística militar, compartió su frustración. He sido parada varias veces durante mis desplazamientos por la ciudad. Nunca por infracciones reales, siempre por prejuicios. ¿Cómo podemos cambiar eso? Hargrove tomó la palabra. El cambio comienza con la educación y la responsabilidad. Debemos demostrar que cada interacción cuenta y que las decisiones basadas en suposiciones o estereotipos no son aceptables. Parker continuó, apoyándose en experiencias reales. Hace poco enfrentamos un incidente similar. Un joven veterano con dificultades mecánicas estaba en riesgo de ser juzgado solo por su apariencia. Escuchamos, verificamos los hechos y brindamos ayuda. Esa decisión evitó un conflicto, más importante, restauró confianza. La lección aquí es que cada ciudadano merece que lo tratemos primero como ser humano. El ambiente en la sala cambió gradualmente. Lo que comenzó como escepticismo se transformó en apertura. Los veteranos comenzaron a participar activamente, compartiendo historias, señalando áreas donde la policía podía mejorar y, a su vez, ofreciendo sugerencias para colaborar. Parker y Hargrove tomaban nota de todo, conscientes de que la retroalimentación directa era un catalizador para un cambio real y sostenible. Por la tarde, ambos oficiales se dirigieron a la estación para revisar incidentes recientes y planificar nuevas estrategias de patrulla. Parker revisó informes donde se evidenciaban patrones de discriminación inconsciente, incluyendo la tendencia a interrogar repetidamente a veteranos jóvenes y personas de color durante controles rutinarios. Hargrove observó los datos con atención. Estos patrones muestran que nuestras nuevas tácticas de formación no son solo útiles, son necesarias. Debemos integrar esta conciencia en cada aspecto de la operación diaria. En ese mismo momento, una llamada urgente los llevó a un suburbio periférico de Glenford. Un veterano, visiblemente alterado y con señales de estrés postraumático, estaba amenazando con romper la propiedad de su vecino. Parker y Hargrove llegaron con calma, desplegando técnicas de desescalada. Hargrove mantuvo un tono firme pero empático. Estamos aquí para ayudarte, no para juzgarte. Queremos entender tu situación y encontrar una solución segura. El veterano, inicialmente receloso, comenzó a responder con enojo y miedo. Parker intervino suavemente. Sabemos lo difícil que es adaptarse a la vida civil después de situaciones extremas. No estás solo, y no te vamos a hacer daño. Queremos ayudarte a calmar la situación y encontrar apoyo profesional. Después de varios minutos de comunicación paciente y estrategias de mediación, el veterano accedió a trasladarse a un centro especializado. La situación, que podría haber terminado en violencia, se resolvió pacíficamente, demostrando que la formación y la conciencia podían salvar vidas y preservar la confianza de la comunidad. Al regresar a la estación, Parker y Hargrove analizaron la intervención. Cada caso así refuerza lo que hemos aprendido, dijo Parker. No se trata solo de cumplir con la ley, se trata de proteger la dignidad y construir relaciones de confianza. Hargrove asintió,
y también nos recuerda que cada decisión que tomamos repercute en la percepción que la comunidad tiene de nosotros. La responsabilidad es enorme, pero también lo es la oportunidad de generar cambio positivo. Durante las semanas siguientes, el programa de mentoría que habían iniciado con otros oficiales comenzó a dar frutos. Los novatos aprendían a equilibrar autoridad con empatía, a evaluar situaciones sin suposiciones preconcebidas y a comunicarse de manera efectiva. Con todos los miembros de la comunidad, Parker y Hargrove supervisaban cada sesión, proporcionando retroalimentación inmediata y compartiendo ejemplos de experiencias pasadas, tanto exitosas como fallidas. Un día, durante una reunión de seguimiento, Parker presentó un análisis estadístico sobre interacciones con ciudadanos veteranos de color. Estos datos muestran que aún existen disparidades en cómo somos percibidos y cómo respondemos, explicó. Pero también muestran que la educación y la conciencia pueden reducir esas brechas. Cada mejora que logramos aquí se refleja directamente en la seguridad y confianza de la comunidad. Hargrove añadió, no es suficiente evitar errores, debemos actuar proactivamente para construir una cultura de respeto y comprensión. Mientras tanto, las noticias sobre el programa innovador de Glenford comenzaron a circular en medios locales y regionales. Otros departamentos mostraron interés en replicar las técnicas de formación y mentoría. Parker y Hargrove fueron invitados a conferencias y seminarios, compartiendo su experiencia y destacando la importancia de combinar educación, empatía y liderazgo en el ámbito policial. Una tarde, mientras revisaban sus notas, Parker reflexionó, nunca imaginé que lo que comenzó como un error podría transformarse en una oportunidad tan poderosa para cambiar la percepción y práctica policial. Marcus Reid nos enseñó que el liderazgo no es imponerse, sino empoderar y guiar con ejemplo. Hargrove sonrió, y lo mejor es que estamos viendo resultados tangibles, no solo teóricos. La comunidad empieza a confiar en nosotros, y eso es invaluable. El compromiso de Parker y Hargrove no solo mejoró sus habilidades individuales, sino que comenzó a impactar en toda la estación. Los oficiales más jóvenes adoptaron sus métodos, y los veteranos de la comunidad comenzaron a colaborar activamente en programas de prevención y asistencia. La policía dejó de ser percibida únicamente como una fuerza de control, y se convirtió en un componente activo de apoyo y protección. En medio de esta transformación, recibieron una visita inesperada. Marcus Reid llegó al centro de formación para verificar el progreso de los oficiales. Su presencia recordaba a todos la importancia de mantener altos estándares éticos y de conducta. Reid revisó los registros de entrenamiento y conversó con cada oficial, ofreciendo orientación y reforzando los principios que habían aprendido durante su trabajo conjunto. Parker, al observarlo, comprendió algo fundamental. La verdadera transformación no ocurría únicamente a través de la instrucción formal, sino también a través del ejemplo vivo de personas que habían demostrado integridad, valor y compasión. Hargrove agregó, Marcus nos recuerda que el respeto y la empatía no son opcionales, son esenciales para cumplir nuestra misión de manera efectiva. Al finalizar la visita, Reid se dirigió a ellos con una mirada firme pero amable, lo que han logrado hasta ahora es admirable. Pero recuerden, el cambio verdadero es un proceso continuo. Cada interacción, cada decisión, cada elección de escuchar antes de actuar, consolida la confianza que estamos construyendo. Esa noche, mientras Parker y Hargrove regresaban a sus hogares, reflexionaron sobre los logros recientes y los desafíos que aún quedaban por delante. Sabían que el camino hacia una policía más justa y efectiva era largo y requería esfuerzo constante, pero también entendían que cada paso, por pequeño que fuera, tenía un impacto profundo en la vida de las personas que servían. La lección de Glenford resonaba con fuerza. El verdadero liderazgo y la verdadera fuerza no se miden por autoridad ni por miedo, sino por la capacidad de redimir, educar y transformar, incluso a aquellos que alguna vez estuvieron equivocados. Parker y Hargrove habían aprendido que los errores, cuando se enfrentan con humildad y determinación, pueden convertirse en catalizadores de cambio, sembrando semillas de esperanza y redención que se extienden mucho más allá de una sola comunidad. Mientras las luces de la ciudad se apagaban y el silencio llenaba las calles, ambos oficiales comprendieron que habían comenzado a escribir un nuevo capítulo en la historia de Glenford, uno donde la comprensión, el respeto y la dignidad humana eran el corazón de cada acción policial, y donde cada interacción podía ser una oportunidad para construir puentes en lugar de muros. La transformación de Parker y Hargrove no pasó desapercibida. A medida que su reputación como oficiales comprometidos con la justicia y la empatía crecía,
otras estaciones de policía comenzaron a interesarse en replicar su programa de formación. La influencia de Marcus Reid y Fort Caldwell se extendió más allá de Glenford, convirtiéndose en un modelo de cooperación entre fuerzas armadas y cuerpos policiales civiles. Un lunes por la mañana, Parker y Hargrove recibieron una llamada de la Oficina de Supervisión Policial Regional. Les solicitaban asistir a un seminario en el condado vecino para presentar su experiencia. La invitación no era un honor simbólico, se trataba de un esfuerzo estratégico para reformar la cultura policial en toda la región. Al preparar la presentación, revisaron cuidadosamente cada incidente, cada interacción con veteranos y ciudadanos, cada ejercicio de rol que había cambiado su perspectiva. Querían que su mensaje fuera claro: la justicia no podía depender de suposiciones ni de prejuicios inconscientes. Durante la conferencia, la sala estaba llena de oficiales de diversas edades y rangos. Parker inició la sesión con un relato de un caso reciente en Glenford, evitando sensacionalismos y enfocándose en los hechos, cómo un veterano con problemas mecánicos fue tratado con dignidad, cómo se resolvió la situación sin conflicto, y cómo esa intervención reforzó la confianza comunitaria. Hargrove complementó con estadísticas que demostraban patrones de sesgos implícitos y cómo la formación podía reducir significativamente la discriminación sistemática. Al principio, hubo murmullos y expresiones de escepticismo. Muchos oficiales habían trabajado décadas bajo procedimientos rígidos que no priorizaban la empatía. Sin embargo, Parker y Hargrove no cedieron. Relataron ejemplos concretos y mostraron resultados medibles: disminución de conflictos durante patrullajes, aumento en la cooperación de la comunidad y mayor satisfacción entre veteranos y ciudadanos de color. Cada testimonio era una pieza del rompecabezas. La cultura policial podía cambiar si se enfocaba en respeto, educación y responsabilidad. En la audiencia, un oficial veterano levantó la mano con evidente reticencia. Pero, ¿y si un ciudadano no coopera, no necesitamos autoridad primero? Hargrove respondió con firmeza pero sin confrontación: la autoridad es necesaria, pero no puede ser la base del miedo. La autoridad sin comprensión genera resistencia. Cuando la comunidad confía en nosotros, cooperar se vuelve natural. Y cuando actuamos con justicia, reducimos los conflictos y protegemos vidas, incluidas las nuestras. Tras el seminario, varios oficiales se acercaron para discutir la implementación de programas similares en sus jurisdicciones. Parker y Hargrove respondieron con ejemplos prácticos de cómo medir el progreso, cómo integrar dinámicas de rol, cómo educar sobre trauma y PTSD, y cómo utilizar datos estadísticos para identificar y corregir patrones de sesgo. El entusiasmo era palpable. La semilla de cambio que habían plantado comenzaba a germinar fuera de Glenford. Mientras tanto, en la estación de Glenford, el impacto del programa continuaba creciendo. Marcus Reid había supervisado personalmente los primeros módulos de entrenamiento de la nueva cohorte de oficiales, reforzando la importancia de la disciplina ética y la empatía. Parker y Hargrove, ahora con experiencia y confianza, lideraban las sesiones con naturalidad, incorporando ejercicios de rol donde los oficiales alternaban roles para experimentar de primera mano los efectos de los prejuicios inconscientes. Un día, durante uno de estos ejercicios, Hargrove interpretó a un ciudadano veterano detenido por un control de tráfico rutinario, mientras Parker desempeñaba el papel de oficial. La simulación fue intensa. Hargrove actuó con frustración y miedo, y Parker respondió aplicando técnicas de comunicación que habían aprendido. Al final, ambos analizaron la experiencia con el grupo. Sentí cómo se percibe la injusticia cuando te tratan por tu apariencia y no por tu historia, dijo Hargrove. Me hizo darme cuenta de la responsabilidad que tenemos de escuchar primero y juzgar después. La reflexión fue profunda. Los oficiales novatos entendieron que la policía efectiva no era solo cumplimiento de la ley, era construcción de confianza, respeto a la dignidad humana y reconocimiento de las complejidades que cada ciudadano enfrenta. Parker y Hargrove se convirtieron en mentores de toda una generación de oficiales, inculcando un enfoque basado en la integridad y la empatía. En la comunidad, la transformación también era evidente. Los veteranos que antes se sentían marginados comenzaron a colaborar activamente con la policía, participando en programas de prevención, talleres educativos y eventos comunitarios. Los ciudadanos comunes notaron la diferencia en cada interacción. Los oficiales escuchaban, explicaban sus procedimientos y actuaban con respeto, evitando conflictos innecesarios. La percepción pública de la policía comenzó a mejorar, y la confianza en las autoridades locales alcanzó niveles inéditos. Una tarde,
Parker recibió una llamada de Marcus Reid desde Fort Campbell. Tenemos un nuevo grupo de oficiales de otro estado que quiere visitar Glenford para observar nuestro programa. Quieren aprender cómo transformar la cultura policial sin imponer cambios desde arriba. Parker compartió la noticia con Hargrove, quien sonrió. Eso significa que lo que hemos hecho aquí se convertirá en un modelo a seguir. No solo salvamos vidas, también estamos cambiando sistemas. El trabajo con los visitantes incluyó demostraciones en el campo, simulaciones de situaciones de crisis y sesiones de análisis de casos. Los oficiales de otras ciudades se mostraron impresionados con la profundidad y eficacia del entrenamiento. Muchos comentaron que nunca habían experimentado un enfoque tan integral, donde la educación, la empatía y la ética se combinaban de manera práctica y significativa. Parker y Hargrove se sintieron orgullosos, pero también conscientes de que el cambio real requería persistencia y compromiso diario. Al regresar a la estación, ambos reflexionaron sobre cuánto habían cambiado desde aquel incidente que marcó sus vidas. El miedo, la arrogancia y la ignorancia habían sido reemplazados por respeto, comprensión y liderazgo ético. Cada interacción con un ciudadano, cada sesión de formación, cada informe revisado era un recordatorio del poder de la educación y la paciencia para transformar vidas y sistemas. En paralelo, los medios de comunicación comenzaron a cubrir los resultados positivos del programa de Glenford. Historias de cooperación comunitaria, intervenciones pacíficas y reducción de conflictos se difundieron a través de periódicos locales, radios y redes sociales. La narrativa cambió, ya no se trataba solo de errores policiales o incidentes de discriminación, sino de la posibilidad de redención y transformación a través de la educación y el liderazgo. El reconocimiento público no se tradujo en arrogancia para Parker y Hargrove. Cada logro era una oportunidad para reforzar la importancia de la humildad y la responsabilidad. Sabían que cualquier retroceso podía socavar años de progreso, y que la verdadera medida del éxito no era la fama, sino la confianza de la comunidad y la integridad de sus acciones diarias. Un día, mientras caminaban por el centro de Glenford, se encontraron con un joven veterano que había sido parte de uno de los primeros ejercicios de rol. El hombre los miró con gratitud y dijo: «Nunca había sentido que la policía realmente escuchara. Ahora sé que podemos confiar en ustedes». Parker y Hargrove intercambiaron una mirada silenciosa. Ese comentario resumía todo lo que habían trabajado para lograr. No se trataba de reconocimiento personal, sino de construir puentes y cambiar vidas. La lección era clara y contundente: los prejuicios se podían superar con educación, la autoridad podía coexistir con la empatía, y los errores, cuando se enfrentaban con humildad, podían convertirse en oportunidades para el crecimiento y la transformación. Glenford se estaba convirtiendo en un faro de esperanza, un ejemplo de cómo la colaboración entre ciudadanos y fuerzas del orden podía generar un cambio real y duradero. Y así, mientras el sol se ponía sobre la ciudad, Parker y Hargrove entendieron que su labor no tenía fin. Cada día ofrecía nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades para aplicar lo aprendido, educar a otros y proteger a la comunidad con dignidad y respeto. Su historia, que comenzó con un error, se había transformado en un legado de redención y liderazgo ético, capaz de inspirar a generaciones enteras de oficiales y ciudadanos por igual. El amanecer de Glenford traía consigo un aire renovado. La ciudad, que había sido testigo de un incidente que sacudió los cimientos de su confianza en la policía, ahora comenzaba a consolidar un modelo de justicia basado en el respeto, la empatía y la responsabilidad. Parker y Hargrove caminaban por las calles mientras observaban el resultado tangible de meses de esfuerzo. La comunidad los miraba con una mezcla de reconocimiento y esperanza, y ellos respondían con saludos sinceros, conscientes de la importancia de cada gesto. Marcus Reid había sido trasladado a Fort Campbell unas semanas antes, pero su influencia permanecía en cada módulo de entrenamiento, en cada política implementada y en cada interacción respetuosa entre oficiales y ciudadanos. Su filosofía de liderazgo, basada en la educación y la dignidad, continuaba guiando a Parker y Hargrove, quienes ahora dirigían programas de formación con un enfoque integral que combinaba conocimientos técnicos con ética, empatía y comprensión de los traumas vividos por los veteranos. Una mañana, mientras revisaban los informes de seguimiento de los oficiales que habían completado el programa, Parker notó algo que lo hizo sonreír. «Hargrove, mira esto», dijo, señalando un gráfico que mostraba una reducción significativa de incidentes relacionados con prejuicios en controles de tráfico y patrullajes rutinarios. Los resultados son claros. No solo estamos entrenando a oficiales, estamos cambiando la cultura de la fuerza.
Hargrove asintió, con una mezcla de orgullo y humildad. Es más de lo que imaginé cuando comenzamos. Cada día parece que la comunidad confía un poco más en nosotros, y eso es invaluable. El teléfono de Parker sonó. Era un veterano local que había sido beneficiado por una de sus intervenciones recientes. Oficial Parker, quería agradecerles a usted y a Hargrove, dijo la voz, cargada de emoción. Por primera vez desde que regresé del servicio, siento que alguien realmente entiende lo que enfrentamos y nos respeta. Gracias por hacer la diferencia. Parker colgó y miró a Hargrove, ambos conscientes de que ese tipo de reconocimiento era más poderoso que cualquier medalla o commendación oficial. El impacto del programa también se sintió dentro de la estación de policía. Los oficiales más jóvenes, inspirados por la transformación de Parker y Hargrove, comenzaron a aplicar los principios aprendidos en cada interacción con la comunidad. Las reuniones semanales incluían análisis de casos reales, reflexiones sobre prejuicios inconscientes y discusiones abiertas sobre cómo mejorar el trato a todos los ciudadanos, independientemente de su origen o apariencia. La moral del departamento se elevó y la colaboración entre veteranos y oficiales civiles se convirtió en una práctica habitual. Un día, durante una sesión de formación, Hargrove presentó un nuevo ejercicio de rol. Esta vez, los oficiales debían interactuar con ciudadanos simulados que representaban situaciones complejas, desde veteranos con PTSD hasta jóvenes enfrentando discriminación laboral. Parker observó cómo los participantes aplicaban técnicas de desescalada y comunicación empática, recordando los meses en que él y Hargrove habían aprendido estas lecciones directamente de Marcus Reid. La diferencia era evidente, los oficiales ya no respondían con miedo o prejuicio, sino con comprensión y profesionalismo. Mientras tanto, Marcus Reid supervisaba los programas desde Fort Campbell, revisando informes, proporcionando retroalimentación y asegurándose de que los estándares de respeto y ética se mantuvieran altos. Aunque estaba lejos físicamente, su presencia era tangible en cada decisión tomada por Parker y Hargrove, quienes continuamente recordaban sus enseñanzas sobre liderazgo, humildad y servicio. La filosofía de Reid, que transformó un incidente de injusticia en un movimiento de cambio, había arraigado profundamente en ellos. Una tarde, Parker y Hargrove fueron invitados a un evento comunitario en el centro de Glenford. Familias, veteranos y ciudadanos se reunieron para celebrar la colaboración entre la policía y la comunidad. El ambiente era festivo pero cargado de significado. Cada sonrisa, cada abrazo y cada conversación representaban el progreso logrado. Parker tomó la palabra frente a la multitud. Lo que estamos construyendo aquí no es solo un programa de policía. Es un modelo de confianza, respeto y dignidad. Cada uno de ustedes es parte de este cambio, y cada oficial que aprende estas lecciones está comprometido a servir con integridad. Hargrove continuó, hemos aprendido que los errores no tienen que definirnos. Lo que define a una comunidad y a sus líderes es cómo respondemos a esos errores. Con educación, paciencia y compasión, podemos transformar la injusticia en oportunidad y la desconfianza en colaboración. La audiencia respondió con aplausos, y Parker y Hargrove sintieron que cada esfuerzo valía la pena. Un aspecto clave del legado de Reid fue la creación de vínculos sólidos entre oficiales y veteranos. Se implementaron programas de mentoría donde veteranos podían orientar a oficiales en la comprensión de traumas relacionados con el combate, la reintegración social y los desafíos emocionales. Parker y Hargrove supervisaban estas sesiones, asegurándose de que el aprendizaje fuera bidireccional. Los oficiales aprendían de los veteranos y viceversa. La comunidad percibió estos esfuerzos como un signo de respeto genuino y compromiso con la seguridad y el bienestar de todos. La transformación también tuvo un efecto personal profundo. Parker, que en un principio había sido escéptico y rígido en su enfoque, ahora demostraba empatía y liderazgo en cada decisión. Hargrove, que había luchado con su orgullo y prejuicios inconscientes, se había convertido en un mentor respetado, capaz de guiar a otros oficiales a través de experiencias de aprendizaje difíciles. Ambos comprendieron que la verdadera fuerza no reside en la autoridad ni en el poder, sino en la capacidad de educar, escuchar y redimir. Un día, Parker recibió un mensaje inesperado. Marcus Reid regresaría temporalmente a Glenford para evaluar los avances del programa y participar en un seminario de cierre de ciclo. La noticia generó entusiasmo y nerviosismo. Parker y Hargrove querían demostrar que habían internalizado completamente las lecciones aprendidas y que el cambio era sostenible. Cuando Reid llegó, su presencia infundió un aire de solemnidad y respeto,
cada oficial sabía que la oportunidad de aprender directamente del mentor era invaluable. Durante el seminario, Reid habló sobre liderazgo, integridad y servicio. Destacó la importancia de la empatía, el reconocimiento de prejuicios y la responsabilidad de proteger a todos los ciudadanos por igual. Parker y Hargrove compartieron los progresos de los oficiales bajo su supervisión, los ejercicios de rol, las estadísticas de mejora y los testimonios de ciudadanos y veteranos. Reid escuchó atentamente, ofreciendo comentarios precisos y alentando a la replicación del programa en otras comunidades. Su mirada, firme y calmada, transmitía orgullo y confianza en la transformación que había ayudado a iniciar. Al finalizar el seminario, Reid se dirigió personalmente a Parker y Hargrove. Lo que han logrado aquí es más que un programa de formación. Han creado un estándar de excelencia que podría redefinir la relación entre la policía y la comunidad en todo el país. Pero recuerden, el verdadero desafío no es enseñar una vez, sino mantener estos principios vivos en cada acción diaria. Parker y Hargrove asintieron, conscientes de la responsabilidad que ahora recaía sobre ellos. Mientras se despedía, Reid les dejó un mensaje que resonaría durante años: el cambio no se mide por las medallas ni por los honores. Se mide por la confianza que inspiran, por la dignidad que respetan y por la justicia que aplican. Nunca olviden que cada ciudadano es un individuo, no un estereotipo. Esa es la base de todo servicio verdadero. Con Reid de regreso en Fort Campbell, Parker y Hargrove continuaron liderando el programa en Glenford, expandiéndolo a otras ciudades y consolidando una red de oficiales y veteranos comprometidos con la transformación de la policía. La comunidad percibió los resultados: menos conflictos, más cooperación y una percepción renovada de que la justicia podía ser equitativa y humana. La historia de Glenford, que comenzó con un error grave y humillante, se había convertido en un ejemplo inspirador de redención, educación y liderazgo ético. Los prejuicios se habían transformado en comprensión, la arrogancia en humildad y el odio en esperanza. Parker y Hargrove entendieron finalmente que las victorias más importantes no siempre se ganan en los campos de batalla, sino en la vida cotidiana, en la capacidad de transformar errores en oportunidades y enemigos en aliados. Mientras el sol se ponía sobre Glenford, los oficiales miraban a la comunidad con renovada confianza y orgullo. Cada patrullaje, cada interacción y cada sesión de entrenamiento representaban la continuidad de un legado iniciado por Marcus Reid. La verdadera fuerza reside en la sabiduría de redimir, en el coraje de educar y en la determinación de construir un mundo más justo, un ciudadano a la vez. La transformación estaba completa, y el futuro de Glenford, gracias al liderazgo, la humildad y la dedicación de estos hombres, brillaba con una esperanza duradera que se transmitiría a generaciones venideras.